Bueno, señores, buenas tardes. Aquí en este podcast sobre la noticia con las informaciones nacionales e internacionales y, por supuesto, me acompañan estas dos bellas damas de la comunicación y el periodismo, Margaret Ramírez, ¿no? Y Petra Minaya, de nuevo por aquí con ustedes. Bueno, señores, hoy con contenido interesantísimo previo a Jueves Corpus, ¿verdad? Ay, al feriado para el que le toque. Para el que le toque. Yo creo que no hagan puente, señores. El viernes se trabaja igualito. Así es. A mí lo que me duele no es lo que hagan puente, que a mí me toca trabajar. No, pero si a ti te toca trabajar, ya tú tienes la satisfacción. Bueno, mi semana completa laboral normal. No, pero no me hagas eso. Yo prefiero mi día, tú sabes, para... Sí, está bien, pero tú libras el jueves para volver el viernes a lo mismo, entonces... No importa, un día. No, pero desde acá de RNN sí va a disfrutar, ¿verdad?, de ese día. Ay, Juan Francisco, no me lo acuerdes. Señores, recuerden que el noticiario y un equipo de Noticias RNN va a estar en vivo desde Dajabón este jueves 8 y viernes 9 de este mes. O sea, mañana, pasado mañana, con una serie de reportajes acerca de esa provincia, la economía, el intercambio comercial con el vecino Haití y demás. Sobre todo para la frontera. Para la frontera y sobre todo la importancia de conocer un poco de la cultura, de ese comercio y incluso hay importantes empresas ahí en Dajabón, que muchos dominicanos no conocen, que bueno, fábrica de jeans y de otros productos, ropas y demás, que incluso son vendidas y comercializadas yo voy a mandar a comprar mi par de cositas de paca. Sí, recordemos que, aparte de eso, claro. Recordemos que la frontera se ha incentivado en la frontera el tema de poner las industrias allá con el tema de bajos aranceles. Eso ha incentivado la creación de multinacionales allá en la frontera con Dajabón y es sumamente interesante que se den a conocer todo ese armamento económico que hay en la frontera con Dajabón. Y sobre todo el gobierno que en el año pasado, recuerdo que se hicieron importantes acuerdos con empresas nacionales e internacionales con darle esa oportunidad de establecerse allí para la creación de empleos y me dicen que eso ha ido avanzando interesantísima y extraordinariamente y sobre todo se va a conocer a través de los medios de acá de RNN Canal 27 van a estar en vivo por el 27 por las redes sociales de RNN también y ya usted le puede dar seguimiento por esas vías. Señor, y un tema que amaneció candente el día de hoy fue la sentencia del Tribunal Constitucional que prácticamente echa para atrás o anula, mejor dicho, que ha emitido el gobierno, el presidente. La regulación del trabajo doméstico. Creo que es un tema importante, un tema delicado, porque durante muchos años estas mujeres han trabajado, vamos a decir, sin un resguardo pleno de sus derechos laborales, porque es un trabajo igual. Y el presidente dice que le van a buscar un bajadero, la forma legal, pero entonces yo me pregunto, ¿cómo se toman este tipo de decisiones sin tomar en cuenta de antemano los preceptos que puede tener y que pueden ir en contra de la Constitución Dominicana? O sea, ¿quiénes son los que trabajan en ese tema? Lo importante es que hay que ver primero la intención que tenía o que tiene el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader de que se le reconozca y sobre todo también de que se le dé esos beneficios que obviamente debe tener una empleada doméstica que sabemos que quizás no es bien pagada, que es maltratada, horario quizás excesivos. Claro que no en todas donde ejerce sus labores como doméstica, pero sí sabemos que las condiciones a veces son deplorables en cuanto a pago se refiere y el gobierno. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el tema está en que como gobierno garantista de derechos, lo primero que tenemos que respetar es la Constitución de la República. Entonces, las instituciones, para no verse en este revés, deben hacer el análisis y hacer el cruce
con aquellos elementos constitucionales que se podrían afectar o no, o que podrían ser atacados en ese sentido. Porque al final vamos para adelante, vamos para atrás y quedamos como que sabemos y no sabemos. Bueno, la realidad Y eso sí, incluso, sí. eso incluso afecta la aplicación, porque habían cientos que de pasa mujeres es- ya, o sea, esperanzadas en esta regulación, en los beneficios que le traería esta regulación. Entonces ahora van a quedar en un stand-by en lo que se resuelve y se le busca el bajadero legal. Sí, pero Bueno. tú sabes que es un tema un tanto complejo, porque hay muchas familias, por ejemplo, que tienen ese servicio. Ellos quizás se benefician del servicio que le pueda dar una persona que no tiene la facilidad para ejercer otro tipo de trabajo, y esa persona se puede beneficiar de entre comillas, se podría decir, de ese ingreso que está obteniendo a través de ese trabajo. Pero también está el punto en que no muchas familias se pueden someter a los gastos que implica tú regularizar un empleado No, doméstico, porque tú tienes que pagar que el seguro social y demás. Se recuerda que en la resolución del Ministerio de Trabajo, la 14-2022 me parece, que es la resolución, se estableció un pago mínimo de 10,000 pesos a las trabajadoras sociales, y también sacarla o ponerla dentro del plan de seguridad social para obtener un seguro subsidiado. ustedes Sí. saben que eso varía mucho dependiendo del lugar, de la casa que esté De las clasificaciones, ejerciendo. De las Obviamente, incluso clasificaciones, de las horas de trabajo, varía Exactamente. mucho del tipo de contrato. hasta de los días Pero que- yo ajá. creo que independientemente de los de cómo no pueda afectar al empleador en ese sentido, también hay que garantizar los derechos Claro, claro. de los trabajadores, empleada, de las claro. trabajadoras, que son en su mayoría las trabajadoras domésticas. Pero a lo que yo me refiero en ese sentido, en el echar para adelante y para atrás, y para adelante y para atrás, y para adelante y para atrás, es en el tema de las expectativas que se habían Que se generado generaron, claro. en muchas trabajadoras sociales que vieron en esa resolución Tenían una esperanza. una solución a muchas problemáticas que han tenido durante mucho tiempo, no, y independientemente, tú suponemos sabes. que algún, Y una dignificación de la vida en sentido general. algún patrono, algún... No, y tú tienes la facilidad de un seguro médico, porque muchas veces esas personas no cuentan con un seguro del gobierno, y no, pero tampoco tienen la facilidad que con sus ingresos pueden pagar un seguro médico privado. Entonces también está... Supongo pagar que un seguro médico privado, después- eso es imposible. Asumo que después de la resolución que emitió el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, quizás muchas se le mejoró sus condiciones de pago, de horario, reajuste. Sabemos que siempre hay de todo, y que todo también depende del empleador, de cómo sea el empleador con su trabajadora doméstica. Y por supuesto vamos a ver qué pasa, pero esta decisión del Tribunal Constitucional realmente, como que dice, espérense ahí, hay que asumir lo de la ley. Vamos y vamos a a verlo bien, como cómo dicen. se puede ya Sí, lograr porque, el gobierno con esa presidente- intención. El presidente dijo que van a tratar de buscar Un bajadero un legal. legal, porque él mismo dijo que obviamente, y cito, obviamente, respetando las decisiones del Tribunal Constitucional, pero buscarán la forma, la vía legal y constitucional para poder lograr esa meta, que es regularizar Es que no- a través de la No hay la forma de que no. resolución. O sea, el Tribunal Constitucional es la máxima en el país, es el referente para los quehaceres de todos y todas, y es el mayor garante de derechos. Entonces, todo lo que el Constitucional diga es palabra de Dios. Bueno, vamos a ver qué pasa y qué Mientras ocurre, pero tanto, es palabra sabemos de que Dios lo quizás, constitucional. Sí es bueno que el gobierno de una vez haya salido al frente y haya dicho Que va a que buscar van a el buscar el mecanismo, bajadero, porque porque entonces sabemos eso que- es dar garantía a las trabajadoras de que se No le se va van a a seguir abandonar realmente. buscándole una solución a los problemas que le afectan y que durante años han sido afectadas, y sobre todo buscarle una regulación a esa loable labor que realizan las trabajadoras domésticas, que son las que en muchos casos se encargan de llevar a las casas de muchos de nosotros muchas adelante, familias, claro. de muchos de nosotros adelante, y hasta de criar a los hijos de los patrones. lo que le llaman nana, ¿verdad? Las nanas, Sí. claro que sí. Miren, pero también ya cambiando un poco de tema con relación
a la comisión de la Cámara de Diputados que llevan los interrogatorios a los miembros de la Cámara de Cuentas. Te cuento. ¿Cómo va eso? Porque realmente... Mira, hoy en la comisión tuve una reunión en la que decidió solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados una extensión de 15 días al plazo, tomando en cuenta que ellos habían pedido a los miembros del Pleno que le entregaran documentación y pruebas de todo lo que habían dicho en las entrevistas del pasado viernes. Entonces parece que le llevaron un camión de pruebas, como dicen por ahí. Sí. Porque ellos están alegando en estos momentos que no tienen el tiempo suficiente para analizar de manera oportuna todas esas pruebas que se han depositado y poder emitir un informe con una consideración. Entonces yo creo que es muy atinada la solicitud que hace la Comisión Especial de la Cámara de Cuentas que evalúa la situación y la crisis interna de ese órgano, porque se supone que con cabeza fría, ¿verdad? Y de manera más sopesada deben analizar todos y cada uno de los documentos que se aporten, de las denuncias hechas y de las entrevistas para poder salir con una conclusión que dé a la población una tranquilidad de que ese órgano va a funcionar como tal. Según Genao, que es el presidente de la comisión, él dijo que inclusive hoy todavía estaban recibiendo gran cantidad de pruebas de cada uno de los miembros que están siendo investigados del Pleno de la Cámara de Cuentas. Y como dice mi compañera Margaret, es muy factible en este caso, porque si ellos están recibiendo tantos documentos y las denuncias que se han hecho de ese órgano, de la crisis que está atravesando, es tan compleja, es prudente que ellos analicen cada uno de lo que tiene, del contenido que tienen esas pruebas. Yo creo que ellos deben tomarse el tiempo necesario. Porque es una crisis, es una situación muy compleja la que se vive en la Cámara de Cuentas. Y es un órgano muy importante para garantizar la transparencia del gobierno como tal, por la función que ejerce. Entonces, yo creo que deben tomarse su tiempo, todo el tiempo que necesiten, si son 15 días, un mes, el tiempo que sea necesario, pero que de ahí salga lo mejor. Y se logre esclarecer. Si se necesita tener una nueva Cámara de Cuentas, bueno, pues entonces vamos a iniciar el proceso desde cero. Tomando en cuenta que lo que se apruebe en la Cámara de Diputados no es decisivo hasta que vaya al Senado a un eventual juicio político. Claro. Sobre todo tomando en cuenta que la Cámara de Cuentas o sus miembros han sido cuestionados no solo en esta, sino en pasadas, y obviamente eso ha generado como hay una percepción en la población. Una percepción negativa hacia ese órgano, y que este es el momento que yo creo que la comisión de la Cámara de Diputados debe hacer ese levantamiento, verificar cuáles informaciones son reales y no, para que entonces, si hay que tomar la decisión que va a ser allá va a ser en el Senado de la República. Sí, porque ellos rinden un informe que debe pasar bueno, conocen un informe en el Pleno, deben rendir un informe al Pleno, que después debe pasar a la Cámara de Diputados, pero para mí, de todo, lo más importante es que se tome el tiempo que sea necesario para evaluar. Claro está, no que van a durar un año en eso, porque no es necesario, y ese órgano tiene que seguir funcionando. Mientras tanto, está paralizada la función de ese órgano, entre comillas, ¿verdad? Pero deben tomarse el tiempo que sea necesario para que lo que salga de ahí sea lo más real, sea lo más cercano a la realidad. Y transparente, sobre todo, que se sabe que ya hay importantes auditorías que están pendientes en ese órgano y que se deben conocer. Pero vámonos una baiza, dicen por ahí. Una pausa y seguimos con Sobre la Noticia. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros en su podcast Sobre la Noticia. Señores, ustedes no saben que se acaba de aprobar en primera lectura en la Cámara de Diputados. Sí. 15 días, modificación al Código del Trabajo para aumentar a 15 días la licencia por paternidad. Me parece una noticia genial, estupenda, tomando en cuenta todo lo que implica el proceso de recuperación de ser padres,
ciertamente, por lo que he escuchado, ¿verdad? No me ha tocado todavía. Ya Juan Francisco No, nos yo- dará su Seguro opinión. él tiene un máster ya en eso. Bueno. Juan Francisco nos dará su opinión, pero creo que es oportuno, tomando en cuenta que los niños son de dos y que Exacto. requieren, y que eso es un momento íntimo familiar que requiere del apoyo de todos los cercanos. Y el hecho de que los padres también puedan participar y ser partícipes de ese proceso le da un poquito más de Sí. tranquilidad a las Padres. madres, un poquito de tranquilidad. Padres. No, y 15 hay que- días, paternidad, el término paternidad, es para que usted esté en su casa ayudando, creando esa conexión con su hijo, ayudando a No, a mi su- amor, a su créanme, pareja. Mira, No es me para han que dicho, usted crea. me han dicho que no hay forma de que Créame. nadie en una casa duerma con un niño de los Créame. primeros 15 días. No, pero tú sabes que la mamá Cre- levántese a las 2 de la mañana cuando el Juan muchachito Francisco, llore. dame tu opinión, Juan créanme, Francisco. ¿verdad? Usted se- Créanme que, Nadie duerme, Juan Francisco. señores, lo más difícil es un padre que le acaba de llegar una criatura y que, bueno, se le daba 1 o 2 días, creo que no más de 3, y tenía que, ¿verdad?, asumir sus compromisos laborales. Pero lo importante es que, además de asumir sus compromisos laborales, su Asumir jornada de trabajo, lo familiar también. no, que sigue igual, ¿eh? De No, dormir mira. poco. Todo el mundo, todos los padres responsables saben que cuando tú tienes tu criatura, cuando te llega esa criatura, tú, si eres consciente, no puedes dejar que solo la madre tenga la responsabilidad, en su momento. sino que el padre también. Y ya de manera, es una situación que yo creo que viene a llevar un aliciente a los padres, porque es una realidad, señores. Hay que estar, no solo también ayudar a las madres con la criatura, sino que cuando hay que salir para cualquier emergencia, Sí, el padre los tiene que estar procesos- con los él en el procesos de esfuerzo, y para aquí, para cuidado. allá. Y, oye, uno termina, Para mí uno me- va a cumplir con los compromisos Sonámbulo. laborales, Y porque después llega obviamente hay que sonámbulo. trabajar, porque si tú entonces estás sin tu compromiso y No hay sin tu, forma. sin tu empleo, entonces no va a ¿Quién haber los compra la recursos leche y los económicos para los pampers? padres ¿Quién y la compra la leche leche. y los Di pampers? Y el tema Pero- entonces es un Y problema. mira, Pero ni que trabaja sonámbulo, No, mami. no, la es aprobación de este difícil. proyecto, estoy leyendo aquí la aprobación de este proyecto para que lo sepan nuestros televidentes y quienes nos están escuchando. Sí, y Dice que en el es párrafo- exclusivo para nosotros los padres. Sí, para los no es- padres. No, porque- pero se ratificó las 14 semanas de licencia de maternidad. Sí, de maternidad. al, que al- obviamente- al proyecto también. Dice en el párrafo 2 que indica que el trabajador debe informar al empleador, o sea, a la empresa, con una anticipación no menor de 30 días laborables respecto a la fecha probable del parto de su compañera, así como depositar como soporte válido Ay, no el pidan tanto. registro, el registro Tú de ves, acta de nacimiento del infante. esa parte es muy importante, porque de hecho... Para que no se inventen yo- parto por Yo ahí. trabajando Oye, acá... ¿te imaginas? Yo- Ay, Dios mío, cuánta cosa. De hecho, me pasó una anécdota no que mi no hace novia. mucho tiempo, ¿verdad? Yo estaba trabajando, mi esposa estaba ya en los últimos días, pero yo, como ya no había una fecha específica Una fecha específica. y ella, el proceso es normal, bueno, vamos a trabajar hasta que Hasta ya que se sea que planifique cuándo es que va a dar a luz. Hasta cuando decida, el Bueno, pues, muchachito llegaba, la En muchachita. fin, que yo hice una actividad, me tocó una actividad en la presidencia y tuve que hacerlo rápido, venir, montar y salir. Corriendo. Y dejar a la mitad de la agenda porque del compromiso que me correspondía ese día, porque obviamente tuve que salir para la clínica y en el proceso ir a llevar a mi esposa a dar a luz y gracias a Dios todo fue bien, salió bien, pero el asunto de planificación y de los 30 días que hay que tener y que sobre todo también las empresas lo deben consideran. contemplar. Ajá. Sí, porque entonces te toma como por sorpresa o se crean inconvenientes en ese Situaciones. Claro, sentido. porque- No, yo me imagino que eso tendrá muy- su bajadero, tomando en cuenta casos como los partos que son Que se dan por que se dan por emergencia, de un emergencia, momento a otro. o los partos naturales que no tienen una fecha específica y eso es cuando el niño decide ya voy para afuera. Pero Sí. lo más importante para mí de Pero este son los días, porque tú puedes un proceso. día, 2 días, hasta 3, pero ya tú tienes que, si la ley dice que tú tienes que entrar de no, inmediato claro. a tu jornada de trabajo, no puede poner excusa. Ahora sí se contempla esos 15 días
y creo que es una decisión muy importante para los padres responsables. Yo repito, considero ¿verdad? que esto propicia un ambiente Justo. justo, Esa es la no palabra. familiar. Esto propicia como que el crecimiento de esos primeros 15 días sea de manera adecuada, tanto para la criatura, tanto para la madre. El soporte, claro. Y también hasta para el padre, que durante esos 15 días tiene que acostumbrarse a la llegada de esa nueva criatura y acondicionar el ambiente familiar. Y esto propicia sobre todo y ante todo la familiaridad y la unión familiar en estos tiempos Así es. en donde vemos que cada quien anda por un lado y todo se está Que no es de yendo. uno, es de dos. Y Pero todo, sí, y todo sí, eso. entendemos que sí, que realmente es muy importante que se haya adoptado esa decisión y creo que sí, los padres lo valoramos Señores, positivamente. y yéndonos a un temita medio espinoso, los Estados Unidos otra vez nos están tirando. Bueno, Están sí, tirando, nos están tirando como, nos están tirando a la jala, a la sala. Para no decir otra cosa, nos están echando un cubo de aquello, porque realmente, claro, Es porque de la segunda vez en este año, me parece, que Estados Unidos emite una alerta a sus ciudadanos para que Para se mí- abstengan para mí de visitar injustificada, a ¿eh? República Claro que sí. Dominicana. Para mí, sumamente injustificada, para mí, desde mi punto de Demasiado, vista, porque ciertamente nuestro país tiene situaciones de seguridad ciudadana, pero nunca como lo que tiene Estados Unidos. No, es que en Estados Unidos tú te paras en una esquina y tú no sabes en qué momento te van a entrar Independientemente tiros, de o lo sea, de lo que ellos puedan decir, que sé yo cuánto, en Estados Unidos se roba tanto o más que aquí. y se Porque roba- cuántas veces nosotros hemos visto en las redes sociales que aparecen una línea de vehículos encima de blog. sí. Aquí todavía, independientemente de todo, nunca hemos visto eso. No, y no Sí, obstante eso, los tiroteos, señores, el tema de los tiroteos en Estados Claro, Unidos, claro. o sea, no hay una cosa que, por ejemplo, si yo viviera allá, yo viviera con el corazón, con el En Jesús en la pánico. boca. ¿Por qué? Porque hasta, pánico total. hasta los padres que mandan a sus hijos a las escuelas no saben en qué momento va a venir un muchacho o un loco por ahí y va a agarrar una metralleta o una pistola, lo que sea, pero y le va a entrar a tirar a todo el mundo. es que en Estados Unidos hasta un bebé de 6 meses, por no decir nada, tiene derecho a tener un arma de fuego. bueno, Por sabemos decir. que ya, como Por ejemplo, ha dicho Petra, ayer que en otras martes- ocasiones se han emitido esas alertas en contra del país. Sabemos también el impacto, porque no podemos dejar de lado de que esto puede tener un impacto importante en lo que es No, el no, turismo. Claro, claro. Y sobre todo ahora en la temporada alta, que todos sabemos que ahora se incrementa la cantidad de vacacionistas de Estados Unidos, pero también de Europa, que vienen a pasársela aquí a la República recrearse. Dominicana. Entonces, es un tema que las autoridades obviamente tienen que también prestar atención, aunque hay que reconocer que en nuestro polo turístico, las zonas turísticas del país, Hay mucha seguridad. hay una buena seguridad y eso uno lo puede contactar cuando va, por ejemplo, a un resort o va de vacaciones o demás, a cualquier actividad por ahí que se pueda Pero tú sabes disfrutar, que- pero sabemos que a veces como que son medias exageradas. No, las es que eso al final lo que sanciones. hace es crearnos una mala imagen. Entonces tú no estás creando una mala imagen tomando en cuenta situaciones que se dan en todo país, porque yo he sido una de los que dice que aquí hay que poner más fortaleza en el tema de la seguridad ciudadana. Pero no es como para que nos pongan en un nivel de alerta para que la gente se abstengan o De venir tomen para acá. Sí, extrema precaución para venir a la República Dominicana. Ciertamente, aquí hay una situación que la policía, el gobierno debe enfrentar con seriedad. Ya Con lo mano hemos dura. hablado en múltiples ocasiones y hemos hablado incluso hasta la necesidad de volver a las calles, el patrullaje mixto, pero no es al nivel de que De que la gente dejen de venir. debe vivir con miedo O sea, cuando viene no, aquí. no, Yo no creo que sea extremo así. cuidado. Pero mira, entonces- Extremo cuidado, o sea, precisamente no, no. ayer en el estado de Virginia, en Estados Unidos, se reportó un tiroteo en la graduación, en la ceremonia de una graduación escolar, que dejó 2 muertos y Dos dejó víctimas, varios ay, sí. heridos. Entonces, cuando un país que tiene ese tipo de situaciones viene y emite ese tipo de alertas en contra de otro país donde se dan sistemas de robo que te pueden arrebatar la cartera o algo u otra acción delictiva, o sea, a veces es hasta irónico. Para Así mí, es. es hasta irónico, porque ellos no tienen
medidas y no han podido frenar ese tipo de ataques en contra de los ciudadanos, en contra de las personas que visitan allá, porque nadie sabe quién va a ser víctima y en qué momento usted va a ser víctima de un tiroteo de eso que se registran allá. Donde no existe ningún control en el tema de armas. En el tema de armas. Entonces, yo creo que deben revisarse y dejar un poco... hasta la hipocresía. Y tú sabes que es un poquito hasta la hipocresía. Es un poquito como hasta contradictorio en un sentido, porque justamente ayer el Ministerio de Turismo hablaba de la cantidad de turistas que habían llegado a la República Dominicana en los primeros 5 meses del año. Y contabilizaba que iban unos 4.5 millones de turistas, tomando en cuenta los que habían llegado por vía aérea y los que habían llegado por vía marítima. Pero ante todo, la mayoría de esos turistas que habían llegado al país durante estos 5 meses son de Estados Unidos. Son de Estados Unidos. Entonces, que siempre lidera. O sea, nos van a frenar. Ahora, sabiendo que el turismo es nuestro principal motor económico. Y nosotros somos socios, no que somos socios, pero dímelo por abajo. Mi amor, mira, vamos a regular aquí. Siempre hay otros intereses que uno quizás no ve, ¿verdad? Y bueno, pero la realidad es que, bueno, esperemos. Y yo creo que sí, que es así. Se ha informado desde el Ministerio de Turismo de que se espera que más de 6 millones de turistas, en este año puedan llegar a territorio dominicano. Collado hablaba de que solo vía aérea, ellos esperaban 7.9 millones de turistas al final del año. Y si a eso se le suma el auge que han tenido los cruceros, entonces eso quiere decir que nosotros podríamos fácilmente llegar este año a la meta de los 10 millones. Aproximadamente. O acercarnos mucho a esa meta. Mira, pero no me quiero ir de Estados Unidos con un tema que lo hagamos fuera del aire. Ay, señores. Señores, a un dominicano... No fue habichuela con dulce que llevó no. A propósito que estamos en la Feria del Mango y que Vanita en la Feria del Mango y todo. A un dominicano lo multaron con 300 verdes. 300 dolaritos. Por llevarse las maletas un cambumbo de mango. Bueno, que cuando vienen fueron 2 o 3 mangos, pasa que uno tiene que poner una fundita plástica, él metió su par de mangos. Lo que yo creo que al quien le iba a llevar esos mangos, ¿verdad? Va a tener que pagarle esos 300 Por lo menos que lo recolecten, porque él dice que no vuelve. Oye, uno quizás ve esto como una broma, pero realmente son las normas establecidas que tiene los Estados Unidos para entrar a ese tipo de cosas y otros países de la región. Generalmente, incluso aquí tenemos unas medidas restrictivas para la entrada de ciertos alimentos, plantas y animales. Sí, precisamente. Pero es que el dominicano, mire. Como que se hizo un recordatorio de lo que las personas no pueden llevar en sus maletas, que incluye embutidos y todo derivado de cerdo. Petra, chicharrones. Todo el que ha viajado, algo ha llevado. Le voy a enumerar algunas. Todo el que ha viajado. A modo de recordatorio, para que no lo multen con sus $300 o más. Señores, lo que no se puede llevar, algunos de los productos, salami, tocineta, chicharrón, longaniza y comidas ya elaboradas como el sancocho. Señor, el dominicano es loco con un sancocho. Es fuerte que le devuelvan un sancocho. Tú sabes que yo veo un programita que se llama Alerta Aeropuerto. Sí, muy famoso. Mira, a mí me encanta ese programita. Y a mí... Que de hecho algunos dominicanos han pasado por eso. Algunos dominicanos que han pasado por ahí llevando habichuela con dulce, sancocho, sazón verde, sazón licuado. Dice, ¡güey! A mí me pasó que en una ocasión yo iba a Miami y me detuvieron y me pregunta el agente, ¿de dónde te vienes? Y le digo yo, de Santo Domingo. ¿Y qué te tiene en su maleta? Ay, es que ya es una ficha ya. ¿Y qué te tiene en su maleta? Digo, no muchas cosas, un cafecito, una cuanta cosita. Entonces procedieron al proceso normal de revisión. Y me decía él, oye, el dominicano que yo le abro la maleta, que no le encuentre un café o un salami, no dominicano, o no viene de Santo Domingo. Pero hay que ver la parte buena, ¿verdad? La buena fe que tienen los dominicanos. Ustedes saben que el dominicano es muy acogedor, entonces también es muy sociable. Y sobre todo el hecho de que, escúchame, Juan Francisco, el hecho de que el dominicano de allá no quiere dejar las cosas originales de aquí, porque lo que dicen muchos de los dominicanos
ausentes que viven en Estados Unidos, España y en el resto del mundo, es que lo que se produce allá o que es originario de aquí no tiene el mismo sabor. Por lo menos dicen eso, ¿verdad? Porque es una cosa, mira, pero Oye, es muy funny lo que uno ve en los aeropuertos realmente. Señores, Sí. vamos a continuar con más temas después de la pausa. Y no lleven salami, no lleven salami, lleven no vayan a salami, viajar. ni sancocho. Volvemos en breve. Continuamos con su podcast sobre la noticia. Bueno, y señores, además, las lluvias han dejado estragos, sobre todo con enfermedades importantes, afecciones gripales. También se habla de que se pueden venir brotes de cólera y la influenza que normalmente afecta también a los más pequeños de la casa, a los niños. Y las advertencias que hacen las autoridades de salud son muy importantes, de tomar las precauciones del lugar. También, si presenta algunos síntomas, llevarlo a los centros de salud, porque sabemos que cuando ocurren lluvias para esta época también de la temporada ciclónica, esto deja también, sobre todo, afecciones gripales. La humedad Sí, causa un entonces, sinnúmero de afecciones. Salud Pública hoy hacía una advertencia sobre un aumento de los casos de influenza que llama a la población a tomar las precauciones del hogar. Recordemos que hay incluso ya una vacuna para la influenza. El llamado es a que todos los que deseen y puedan se inoculen contra la influenza, porque así los síntomas son menores, vamos a decir, ¿verdad? O con menos estragos. Y llama a que no nos alarmemos por los nuevos casos de COVID-19. Dice que ya eso es una enfermedad endémica en el país. Sin embargo, no hay que descuidarse. Porque... Y la preocupación, Margaret, también en ese sentido es de que a los niños también están padeciendo de esto, aunque a veces le da leve, ¿verdad? Pero sí siempre hay que estar pendiente porque estas enfermedades pueden convertirse en peligrosas cuando hay también un tema de salud con cualquier persona, no solo con los niños. Tú sabes que algo que me llamó la atención de la nota de prensa o de la rueda de prensa de salud pública es que advertía o hacía referencia a que este tema de la influenza en estos momentos se está dando fuera de temporada, porque generalmente se produce para tiempo de invierno. Entonces también debe llamar la atención de la población a tomar las previsiones adecuadas y inocularse y ver cómo se cuida cómo uno se cuida de no caer. Sí, pero, sobre todo con estas lluvias, porque ahora llueve ahora, llueve ahorita, pero las altas temperaturas, señores, sí. no es tan fácil, no es tan No, y fácil. se van a agudizar las lluvias, señores, en las próximas semanas. A pesar de que hay mucha lluvia pero ese el calor sigue se intenso, mantiene ¿verdad? intenso, que usted Bueno, siente mire. que usted sale del baño y siente que se va a derretir. Así es. Además de eso, las lluvias, ustedes saben que las ratas Sí, salen y aumentan los casos Las de lluvias de por sí, leptospirosis y obviamente eso también es un peligro porque sabemos la mortalidad que puede generar esto y los casos de cólera que aunque bajaron hace unos 6 meses, se detectaron algunos casos por la situación haitiana, que es donde también ha llovido bastante y que hay intercambio comercial en los mercados binacionales con Haití. Y hay que estar al pendiente para evitar que vuelvan a surgir casos como estos que sabemos que dejan secuelas en y a las propósito personas. de que estaremos en el día de mañana y el viernes en Dajabón, a propósito de esto, ya durante el fin de semana, tomando en cuenta lo del cólera y del aumento de casos en la vecina nación, el Ministerio de Salud Pública había iniciado un proceso de inoculación también contra el cólera en la provincia de Dajabón, especialmente para las personas que trabajan en la zona franca que está del otro lado de la frontera y para el cuerpo especializado de seguridad fronteriza, tomando en cuenta el aumento de los casos de cólera en Haití. Entonces, recordemos que esta enfermedad es se maneja con
con mucha Recelo, fuerza, con con mucha mucha fuerza se da en Haití y la frontera todo- es un punto Vulnerable. vulnerable, sí, se puede sobre decir, todo, vulnerable, sí, así es. ante el intercambio comercial y las pocas medidas salubres que hay en Haití. Entonces, a la población a tener cuidado. Los cuidados están ya dichos y dados, el lavado de mano en el caso del tema del Cocinar bien los cólera, cocinar bien alimentos. los alimentos, servir el agua. Y creo que nosotros debemos adoptar estas medidas, no porque una enfermedad u otra esté más en auge, sino como parte de nuestra vida diaria y el cuidado personal. Así Para es. poder seguir, porque de Haití no nos divide nadie y la situación que se vive en Haití no va a tener remedio a lo inmediato y esas enfermedades llegan aquí queriendo uno sin querer y por más que las autoridades puedan querer tener un cerco epidemiológico, no hay forma de que una u otros casos puedan llegar aquí. Ahora nosotros cuidarnos Así es. para Señores, poder ver. yo no sé si ustedes tienen, antes de cualquier otro tema, vimos que ahí el delegado político ante la Junta Central Electoral La fuerza del pueblo. de la Fuerza del Pueblo, Crespo, ha hecho como un llamado a la Junta Central Electoral para que se socialice, para que con los delegados, ¿verdad?, de los distintos partidos se pueda hacer un proceso de Él habla de el proceso de votación manual, digital, porque sabemos que la parte para ellos estar, como dicen, un simulacro, un simulacro y y estar un poquito tranquilos. más tranquilo. Tú sabes que en eso de la Junta, el tema es que se habla de la implementación de un sistema mixto en el que El que tú lo vas a amerite. votar manual Y en donde lo amerite, por supuesto. y se va a automatizar el tema de la transmisión de datos y ya tenemos una experiencia con Bueno, automatización de esto y lo otro y entonces hay ese pequeño todavía temorcito dentro de los delegados de los partidos que es totalmente entendible. O sea, creo que podría ser el mismo temor que tiene la ciudadanía de que ocurra lo que ocurrió en el 2020. Entonces, yo creo que la Junta Central Electoral debe tomar esta petición que hace la Fuerza del Pueblo y que estoy segura que otros partidos también se le van a adherir. Y sobre todo los que tienen aspiraciones, porque sabemos que en el asunto de los conteos siempre es un tema y en los cargos electivos congresuales, municipales. Y más lo que son múltiples, los regidores, el caso de los diputados, que son muchos. Sí, Y que sabemos que se toma un tiempo. A propósito, los regidores tendrán que hacer un poquito más de esfuerzo para lograr una posición, ya que no es por arrastre, sino por voto directo. Mi amor, hay que buscar los votos, tienen que entregarse, pero el tema de la Junta, porque todo esto, o sea, yo creo que vamos acelerado o tendríamos que ir un poquito más acelerado, mejor dicho. Yo creo que la Junta debe ponerse más, porque estamos ya a un par de días de las elecciones municipales. Claro, o sea, estamos en junio, entonces queda julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y enero no lo podemos contar porque enero se va, en ese tipo de casos se va de una vez. Volando. Se va Porque con volando. todos los preparativos y uno está pendiente a que el proceso y esto, tú no sientes el tiempo. Además, hay plazos que cumplir. En este mes se vencen 2 plazos. El 2 de 2 de julio se abre la pre-campaña. Pero antes de eso, el 12 de junio se vence un plazo. Sí. Y el 27 de junio también se vence otro. Se vence un plazo se vence uno de esos plazos es para la reserva. Y el otro plazo es para las alianzas. Así es. Entonces también, o sea, son muchas cosas que hay que ir haciéndole al mismo tiempo. Porque hubo una extensión. Pero hubo una extensión. Pero señores, vamos a dejar esto para mañana. Vamos a seguir comentando ese tema político que a la gente siempre le gusta. No da tiempo. Así que gracias por la sintonía. Ha sido todo un placer compartir con ustedes, chicos. Siempre. Bueno, sobre la noticia. Bye bye.